Ayer vamos a repasar lo primero, nos vamos a ir al Bundestag primero para repasar los resultados. Aquí tenemos el Parlamento con sus 735 escaños y lo primero, repasar porcentajes de voto. Como vais a ver, es verdad que por delante ha quedado el SPD de Olaf Scholz, que obviamente le saca cierta distancia, ha obtenido un muy buen resultado para los socialdemócratas, pero hasta cierto punto después cuando veamos la traslación a escaños veremos que no es tanta la distancia con los conservadores de Angela Merkel, con Laschet, que es el que pretende ser sucesor de Angela Merkel, que aunque ha obtenido los peores resultados de la historia de la CDU, todavía puede aspirar a ser canciller. ¿Quiénes van a decidir quién sea el próximo canciller? Pues los dos partidos, el tercero y el cuarto, los verdes, a los que seguramente se refería hace un momento Brunet, y también los liberales, que entre ellos dos van a decidir quién será el próximo canciller. La ultraderecha se mantiene, pierde un poquito, pero se mantiene en el Parlamento alemán y queda también Die Linke, la izquierda, el partido más de izquierdas de todo el Parlamento, de todo el Bundestag. Esto traducido en el reparto de escaños de momento, porque puede ir variando, es un sistema complejo el electoral alemán. Como podemos ver, 206 para los socialdemócratas, 196 para los conservadores, los verdes 118, 92 los liberales, 83 para la ultraderecha y para la izquierda 39. A partir de aquí, lo que toca es sumar, porque es obvio que ninguno consigue la mayoría necesaria en el Bundestag para poder formar gobierno. Así que nos vamos a ir a la otra pantalla para ver exactamente qué coaliciones ahora mismo pueden tener un poco de futuro. Ahí es verdad que se dan unos nombres en función un poco de los colores de los partidos. La coalición semáforo, bueno, pues rojo, verde y amarillo, que sería la coalición de centro-izquierda con los socialistas, los verdes y los liberales. Después tenemos la coalición Jamaica, porque coincide con los colores de la bandera de Jamaica, con los conservadores, con los verdes y con los liberales. Por lo tanto, vemos que hay dos partidos que están en todas. Y nos queda una opción ahora mismo improbable, pero que veremos en función de cómo se desarrollen las negociaciones, que es la gran coalición, que es como ha estado funcionando el gobierno alemán en los últimos años. En este caso, pues posiblemente el canciller sería socialdemócrata con el apoyo de los conservadores. Escenario abierto, con muchas negociaciones por delante y unas cuantas semanas. Saludamos ya a nuestro corresponsal en Berlín, a Miguel Ángel García. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como decíamos, esto va para largo, pues, no es fácil sumar. Sí, va para largo y los alemanes no saben todavía quién va a ser su próximo canciller o cancillera y seguramente tardarán bastantes semanas, si no meses. Teóricamente estamos ante un escenario abierto, aunque en la práctica, como acabas de explicar, quizá no es tan abierto. Tenemos, por un lado, tres ganadores, que es el SPD, los verdes y los liberales, FDP. Y hay tres perdedores, CDU, la CSU y Alternativa por Alemania y Die Linke, es decir, la Unión, la extrema derecha y la extrema izquierda. En ese escenario de 5 coaliciones posibles casi se pueden descartar tres, mejor dicho. Entre ellas la gran coalición que decías estaría encabezada por Olaf Scholz, pero el propio SPD prácticamente lo descarta y hasta ahora no hay síntomas de que vaya por ahí las cosas. Y también se descarta esa otra coalición que se habló mucho durante las elecciones, posible, que era el SPD con los verdes más la izquierda, más la izquierda poscomunista, porque estos prácticamente han bajado la mitad y no llegan, faltarían diputados. Así que solo quedan dos posibles coaliciones como las más probables, que serían la semáforo, los socialdemócratas verdes y los liberales, y la Jamaica, la CDU, los verdes y los liberales, es decir, el SPD o la CDU. ¿Y quién decide esto? Pues lógicamente los verdes y los liberales, teniendo en cuenta que los verdes prefieren a los socialdemócratas. En cualquier caso, para cualquiera de estas dos coaliciones tendrían que entenderse primero, soportarse primero verdes y liberales. Y no es fácil, porque hay muchas diferencias, por ejemplo, en temas de defensa del clima, de impuestos de precio del CO2, los impuestos a los ricos, el límite de la deuda en la Constitución, la velocidad en las autopistas. Es decir, no es fácil y va a llevar meses. Como síntoma, veamos lo que dicen algunos periódicos, el suspense de la Cancillería, que viene a titular el Bild, anticipando que vamos a esperar todavía semanas hasta conocer el resultado. Y hay tres periódicos que se titulan exactamente igual. Scholz y Laschet aspiran a la Cancillería. Lo mismo de Süddeutsche Zeitung que Die Welt o el Frankfurter Allgemeine Zeitung. El mismo titular. Otro titular, una carrera cabeza a cabeza, es decir, muy igualada
hasta el final. Y finalmente tengo por aquí un periódico que es el más original, a ver si lo encuentro porque se me ha ido perdiendo, que ha sido niño. Es decir, después de 16 años de una canciller, tenemos seguramente un canciller en Alemania. Quédate con nosotros, Miguel Ángel, si quieres, aquí en la mesa de análisis, porque iremos incorporando diferentes elementos. Bueno, pues Angela Merkel es ya canciller en funciones, después de 16 años en el poder. Ayer la veíamos emocionada, acompañando a quien podría ser su sustituto, Armin Laschet. Entre aplausos, se han despedido de ella y sus compañeros y seguidores. Los alemanes votaron ayer sin Merkel en las papeletas por primera vez en los últimos 16 años. Se va la primera canciller alemana mujer del Este y nacida después de la guerra. Merkel ha liderado Europa en medio de todo tipo de crisis y ha conseguido que la era Merkel ya esté escrita en la historia. Todos sabemos de quién hablamos solo con ver sus manos. Esos dedos en rombo son la firma de Angela Merkel. La alemana del Este, la que sacaba las mejores notas, la que nunca bailaba, ha tocado el cielo. Nunca fue una líder, siempre estaba como en un segundo plano. Estudió química cuántica porque lo dijo el régimen de la RDA y como muchos lució el uniforme de la Juventud Socialista. Y no estaba en la oposición al régimen, pero en el 89 su mundo cambió. Caerse el muro y afiliarse a la democracia cristiana alemana fue todo uno, y en 2 años ya era ministra de Helmut Kohl, el gran reunificador de Alemania. La llamaban mi chica, y así fue siempre, hasta que un escándalo de donaciones ilegales dio de lleno en el gran patrón. Merkel pidió en el Frankfurter que Kohl se apartara, y ese fue su pasaporte a la presidencia del partido. 5 años después ganó las elecciones al socialdemócrata Schröder, 2005. Pero ganó por tan poco que no quedó más salida que la gran coalición. Tenemos el momento en el que la arregló por teléfono. Merkel es muy de teléfono, hasta que se descubrió un día que lo tenía intervenido por el gobierno americano. Ella, que ha tenido que tocarles en el codo cuando se quedaban embobados con la bandera, que les cortaba filetes de enormes animales asados en el rancho de Bush. A eso sí, con otros no hubo manera. Porque ella los ha visto pasar a todos ellos en estos 16 años y a todas las crisis. En la financiera del 2008 dijo que la caída del euro Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. sería la caída de Europa y llegó la austeridad, los rescates al sur. Merkel era non grata porque fiscalizaba las cuentas, exigía bajadas de pensiones y recortes de sueldos. Algunos lo llamaron austericidio. Y sin salir de la crisis financiera, la de los refugiados sirios. Llegaron en riadas, sabiendo muy bien a quién agradecérselo. Pero eso despertó a la extrema derecha alemana y quizá por eso en un acto escolar respondió una niña libanesa que no era posible impedir la deportación de sus padres. Y eso la persiguió por las redes sociales. Porque la mujer más poderosa del mundo año tras año en la revista Forbes se quedó sin saber qué decir. Merkel ha roto los techos de cristal en el océano gris marengo de la política europea. Luego llegaron otras, pero ella fue la primera y ahora se va. Ya no tendrá que bailar para tratar de hacer reír en más campañas electorales. Igual ahora tiene tiempo para otras cosas, si es que la nostalgia del poder, de tanto poder, la deja. El perfil de Merkel, Europa está observando muy de cerca el resultado de estas elecciones porque está claro que la Unión Europea se queda sin uno de sus faros. Nos vamos a Bruselas con Marta Carazo. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Hola, buenos días, Marc. Pues sí, se queda sin uno de sus faros, dices tú. Es una guía, desde luego, es una referencia. Dicen aquí muchos diplomáticos que Merkel es a la persona a la que miran todos en el Consejo Europeo cuando hay un problema, cuando es difícil alcanzar un consenso. Merkel es ese ancla, esa estabilidad durante estos 16 años en el Consejo Europeo que ha hecho que prácticamente todos los líderes a nivel personal la respeten y la escuchen, que no es poco. Ella ha pasado muchísimas crisis europeas, lo veíamos en el vídeo, y ha sabido gestionarlas, y es liderando ese eje franco-alemán quien ha marcado los ritmos, cuando había que apretar, cuando había que frenar y cuando había que retirarse. Y sin toda esa experiencia le va a dejar, cuando haya gobierno de Alemania, a la Unión Europea. Además, en un momento de la Unión complicado, porque es un momento en que la Unión tiene que redefinir qué es lo que quiere ser, nada más y nada menos, qué quiere ser a nivel estratégico con Estados Unidos, con Rusia, con China, hasta dónde quiere llegar con la defensa europea, la gestión migratoria, el Estado de Derecho, la recuperación económica, redefiniendo reglas fiscales, muchos temas complicados que están ahora mismo encima de la mesa.
Merkel no está y la Unión Europea se enfrenta a todos esos retos con el que va a ser su sustituto. Pero es cierto que tampoco lo ven con preocupación, porque todos los candidatos tienen un tono claramente europeo, todos más o menos defienden las políticas en marcha con algunos matices, pero ninguno atenta con el proyecto que ha suscitado Angela Merkel. Expectación, eso sí, y mucha, porque lógicamente lo que mueva y cambia Alemania, mueve y cambia la Unión Europea y hace que se tambalee aquí Bruselas. Gracias, Marta. Vuelvo ahora de Bruselas a Berlín. Volvemos con Miguel Ángel. Porque Merkel, después de 16 años, Miguel Ángel se va con unos niveles de aceptación que no están nada mal. Si se hubiera vuelto a presentar, seguramente habría ganado. Y eso es la garantía de la estabilidad que ofrece Merkel a los alemanes. Pero no nos olvidemos de una cosa. Merkel ha ido perdiendo votos desde 2013. En esa fecha sacó casi un 41% y perdiendo elecciones regionales una tras otra, y esa pérdida se achacaba a ella en concreto. Así que la renovación aquí se percibía como necesaria, porque la retirada tardía de Merkel hubiera perjudicado a cualquier candidato. Se achaca la pérdida de estas elecciones a la flojedad del candidato Armin Laschet, pero la retirada, el peso de Angela Merkel en la Cancillería desde hace 3 años sin ser la jefa del partido ha anulado primero a Annegret Kramp-Karrenbauer, después a Armin Laschet, hubiera anulado probablemente a cualquier sucesor, aparte de los errores que estos mismos también han cometido ellos personalmente. Porque Merkel llevó la CDU al centro, incluso a la izquierda, dicen algunos, y ahora la CDU están desnortados. Porque hacia la derecha ya hay un partido que es Alternativa por Alemania, que baja, por cierto, a nivel nacional, pero se asienta, y en 2 Länder del este, en Turingia y en Sajonia, incluso es mayoritaria. 1 de cada 4 votos son para Alternativa por Alemania. Son los partidos mayoritarios Alternativa por Alemania en Sajonia y en Turingia. Ojo al dato. Y para el centro también hay otro partido, que es ahora mismo el SPD, que es Scholz, que es lo más parecido a Angela Merkel. Así que sí, Merkel se va, popular, reconocida, pero muchos también la culpan de haber llevado a la CDU a esta travesía del desierto, que ya veremos cómo y dónde termina, si vuelve a la derecha o se asienta en el centro.